Bienvenidos a la presentación de la obra Atlas Lingüístico Etnográfico de Nicaragua, Niveles Morfosintáctico y Léxico, del maestro Carmen Chavarría Úbeda, quien es máster en Filología Hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. Es investigador en los campos de la dialectología y la sociolingüística centroamericanas. Ha sido ponente en congresos internacionales de la Asociación Centroamericana de Lingüística, ACALI. Además, es autor del Atlas Lingüístico Etnográfico de Guatemala, Niveles Morfosintáctico y Léxico. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, donde también ha dirigido diferentes investigaciones de lingüística. Muchas gracias, maestro Carmen Chavarría, por haber aceptado la invitación de L. Momotombo para presentarnos hoy esta obra. Agradezco a L. Momotombo por esta invitación a presentar esta obra, el Atlas Lingüístico Etnográfico de Nicaragua, a 10 años ya de su publicación y en conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica. Es un honor para mí estar de esta forma brindando esta conferencia. Entonces vamos a empezar con esta presentación, como habíamos dicho, del Atlas Lingüístico Etnográfico de Nicaragua a 10 años de su publicación, que fue elaborado contando con la autoría de mi persona y la maestra María Auxiliadora Rosales. Bueno, empezamos respondiendo la pregunta, ¿por qué se realiza un atlas lingüístico? ¿Para qué? Eh, Primero porque se necesita conocer cuáles son las variantes dialectales de un país y esas variantes dialectales van vinculadas también con la cultura. Por eso se llama atlas lingüístico etnográfico, porque también a través de esa habla que se recopila, que se registra en ese atlas, también de esta manera se muestra la cultura, no solo material, sino también la cultura espiritual de un país. Entonces, de esta forma, en un atlas lingüístico se recogen esas variantes dialectales de todos los niveles lingüísticos que dan una información de cómo es en este caso, el español que se habla en Nicaragua. Bueno, es importante comenzar definiendo el enfoque bajo el cual se realizó esta investigación, esta publicación, ¿verdad? Es decir, el enfoque es la dialectología y vamos a definir primero qué es la dialectología. Podríamos definirla como, simplemente la palabra lo dice, como la ciencia que estudia los dialectos. Em, pero también aquí tenemos otro concepto que dice que es la disciplina que permite tocar y estudiar la lengua desde una dimensión espacial, entendiendo esta como la distribución físico-geográfica de un determinado evento lingüístico. Es decir, es la ciencia que se interesa por estudiar los dialectos, las variantes que hay en un territorio determinado, es decir, desde una perspectiva geográfica. Dicho esto, ¿verdad? El enfoque con el que se realizó esta investigación, es importante destacar que ni en Nicaragua ni en América Central habían antecedentes de estudios de atlas lingüísticos. Solamente tenemos las palabras como prácticamente como un pequeño antecedente. Solo tenemos las palabras de Julio Valle Castillo, quien en 1992 escribió sobre la importante tarea de realizar el Atlas Lingüístico Etnográfico de Nicaragua. Y él hablaba de dos tareas que se deben realizar, que se debían realizar en Nicaragua. Y voy a leer, voy a citar lo que al respecto él mencionaba.
Nicaragua demanda dos tareas. Ambas deberán estar sustentadas en una teoría científica y contemporánea con el doble propósito de fijar, en lo que es posible fijar, y propagar la variante nicaragüense del idioma español, es decir, nuestra personalidad, el documento de identidad y acaso nuestro más vivo y complejo medio de comunicación y hasta de creación. Estas tareas ordenadas sucesivamente son urgentes por primordiales y por primordiales urgentes impostergables. A saber, estas dos tareas eran elaborar el Atlas Lingüístico de Nicaragua y enseñar el español de Nicaragua, lengua madre, y la gramática del español. Entonces podríamos decir que estas dos tareas de las que se hablaba en 1992, al menos el Atlas Lingüístico, pues ya es una tarea cumplida. Bueno, continuando un poco, hablábamos anteriormente acerca del enfoque con el que se realizó el Atlas Lingüístico, el enfoque dialectal. Ahora continuamos con la parte teórica y también un poco metodológica. Hay que seguir definiendo el dialecto, es decir, porque el centro alrededor del cual gira la investigación dialectal, obviamente, es el dialecto. Entonces, ¿qué es un dialecto? Ramón de Andrés lo define como una variedad dentro de la lengua. Es decir, son variedades de una lengua, diversas formas de hablar en un territorio o en varios territorios. Hablando de la parte metodológica con la cual se realizó este atlas, todo atlas lingüístico se realiza bajo el método de la geografía lingüística, que es un método de la dialectología. ¿En qué radica su particularidad? En que se tienen que elaborar mapas lingüísticos. Para que sea un estudio de geografía lingüística, tiene que contener mapas lingüísticos. Si un estudio lingüístico no tiene mapas lingüísticos, eso quiere decir que es un estudio dialectológico, pero no de geografía lingüística. Entonces, ¿qué dice Coserio al respecto de la geografía lingüística? Él dice que tanto la geografía lingüística como la dialectología estudia la variación dialectal de la lengua, pero en el espacio y la refleja sobre unos mapas, es decir, lo que acababa de mencionar. Y lógicamente que trabaja con toda una metodología, con todos unos pasos a seguir que ya están previamente definidos. Se trata de seleccionar los puntos en donde se va a realizar la investigación. Se trata de diseñar una encuesta, es decir, un cuestionario previamente elaborado, cuidadosamente elaborado, aplicar unas entrevistas piloto para ver si el cuestionario está funcionando bien y luego recorrer esos territorios aplicando de manera idéntica esa encuesta a los informantes, que también se debe establecer previamente cuáles son los criterios que se van a utilizar para seleccionar a esas personas. Es decir, que no cualquier persona puede puede participar como informante en este tipo de investigaciones. Y finalmente se trata de registrar en los mapas lingüísticos la información, los datos que se obtuvieron en las encuestas. Es decir, que el camino está bastante trazado porque es un método que se ha cultivado desde hace muchos años. Ahí podemos ver un ejemplo de un mapa lingüístico. Este mapa lingüístico, a diferencia de otros, está un poco más elaborado porque muestra, por ejemplo, aquí podemos ver la distribución de las formas de tratamiento de la segunda persona del singular en el español centroamericano.
Podemos ver aquí otro ejemplo también de otro mapa lingüístico en donde se puede observar una distribución dialectal de los pronombres de la segunda persona del singular, ¿verdad? Es decir, este mapa es producto de un trabajo de geografía lingüística un poco más elaborado. Entonces, veamos la definición de un mapa lingüístico. ¿Qué dice Lope Blanche, que es el autor del Atlas Lingüístico de México, al respecto de los mapas lingüísticos? Él dice que son el instrumento más sistemático, homogéneo y tal vez económico para descubrir y presentar el estado en que se halla en un momento determinado y en su estructura general cualquier sistema lingüístico. Es decir, que podemos observar, o cuando observamos un mapa lingüístico, es como que si estuviéramos viendo una fotografía en el cual podemos ver a grandes rasgos, de manera, una vista panorámica de cómo se manejan las variantes dialectales de una palabra, de un sonido o de un aspecto gramatical del cual trate ese mapa. Bueno, revisando un poco la perspectiva cronológica de los atlas lingüísticos, podemos ver que los alemanes son pioneros en la elaboración de atlas lingüísticos, ya que desde el siglo XIX, estamos hablando de 1821, este señor Johann Andreas diseñó y publicó un mapa dialectal de la región alemana de Baviera. Y siempre en Alemania, Wencker, a través de una encuesta directa enviada por correo postal a los centros educativos de casi 50.000 localidades del reino alemán, ¿verdad? Él recopila una enorme cantidad de datos lingüísticos referente a cómo se hablaba el alemán, ¿verdad? Entonces, esa fue la forma que él utilizó para realizar su investigación. También ya hablando del siglo XX, se publica el Atlas Lingüístico de Francia. Tenemos también a Tomás Navarro Tomás, que prepara el Atlas Lingüístico de la península ibérica y logra publicar solamente el tomo 1 en 1961 en Madrid. Este atlas comprendía no solo un idioma, comprendía español, el catalán, gallego y portugués. Era un proyecto bastante ambicioso. Y Manuel Alvar, que es uno de los autores más prolíficos, quizá en el mundo hispano, sí, definitivamente es uno de los más prolíficos en cuanto a la elaboración y publicación de atlas lingüísticos, ya que tiene el Atlas Lingüístico de las Islas Canarias, publicó el Atlas Lingüístico de Andalucía, el Atlas Lingüístico de Aragón, Navarra y Rioja. También en el nuevo milenio, estamos hablando a partir del año 2000, él publica el Atlas del sur de los Estados Unidos, siempre bajo la autoría de Manuel Alvar, el Atlas de la República Dominicana, el Atlas de Venezuela, el Atlas de Paraguay. Y bueno, a partir del 2010 se empiezan a publicar los atlas lingüísticos de todos los países centroamericanos. Estos atlas lingüísticos se publican bajo la coordinación del lingüista costarricense Miguel Ángel Quesada Pacheco, bajo un proyecto denominado Variación Lingüística de América Central. Es decir, que la publicación de este tipo de atlas son una novedad en el ámbito centroamericano porque antes del año 2010 no se habían hecho, ningún atlas de América Central había estado publicado antes del año 2010.
También se han realizado algunas investigaciones de atlas lingüísticos, por ejemplo, Tomás Navarro Tomás, que prepara un cuestionario para el estudio del español de América en 1943 y logra publicar el estudio monográfico y cartográfico sobre el español de Puerto Rico a partir de 1948. También se publica el Atlas Lingüístico Etnográfico del Sur de Chile por Araya en 1973, haciendo una revisión de los atlas lingüísticos en la América hispana. Ya en los albores del nuevo milenio, es decir, a partir del año 2000, también hay nuevos trabajos de geografía lingüística, en donde podemos observar siempre a este autor, Manuel Alvar, muy prolífico en sus publicaciones de atlas lingüísticos. Por ejemplo, tiene publicado el Atlas Lingüístico del Sur de los Estados Unidos, el Atlas Lingüístico de la República Dominicana, el Atlas Lingüístico de Venezuela, el Atlas Lingüístico de Paraguay, y a partir del año 2010, que se publica el Atlas Lingüístico Etnográfico de Nicaragua, también se empiezan a publicar otros atlas de América Central, como el de Costa Rica, el de El Salvador, el de Honduras, el de Panamá. Actualmente están publicados prácticamente todos los atlas lingüísticos de América Central, excepto el de Guatemala, que todavía ya se encuentra realizado, pero está ahorita en edición. Entonces, estos atlas lingüísticos son novedosos debido a que en América Central, porque antes del 2010, como mencionábamos, no se había publicado ningún atlas lingüístico, ningún país centroamericano tenía publicado un atlas lingüístico, es decir, que la región centroamericana, pues en esta parte, había estado un poquito abandonada por la falta de investigaciones nacionales contundentes que dieran una idea de cómo era el español de algún país centroamericano desde esta perspectiva. Entonces podríamos decir, bueno, los grandes campos léxicos del Allen son tres grandes campos léxicos, hablando de este nivel. Tenemos el hombre en su ambiente geográfico y el hombre en su ambiente social. Estos campos léxicos a su vez se subdividen en subcampos, en donde, por ejemplo, en el hombre tenemos otros subcampos como el cuerpo humano, la vivienda, la alimentación. El otro gran campo léxico, el hombre en su ambiente geográfico, podemos encontrar mapas que dan información acerca de los cultivos, acerca de la crianza de animales domésticos, todo el vocabulario relacionado con la crianza del cerdo, la gallina, el ganado vacuno. En cuanto al hombre en su ambiente social, encontramos información acerca del vocabulario relacionado con creencias populares, con festividades y distracciones, con oficios tradicionales como por ejemplo la zapatería, la alfarería, la herrería, etc. Bien, vamos a ahora hablar acerca del cuestionario y las encuestas. El cuestionario contemplaba un total de 1836 ítems distribuidos de la siguiente forma. Para la fonética, esta parte fue elaborada por la doctora María Auxiliadora Rosales Solís. Contenía 54 preguntas para igual número de mapas y equivalen al 3% del total de los mapas que contempla el ALEN. El nivel morfosintáctico comprendía un total de 100 preguntas. Para igual de esas 100 preguntas también se elaboraron 100 mapas y
esto comprende el 5.5% del total de mapas. Y el léxico constaba de unas 1.600 preguntas y conforma el 91.5% del total de mapas del Atlas. Es decir, que en el nivel léxico es donde podemos encontrar la mayor cantidad de mapas, debido a que evidentemente el léxico de un país es amplísimo. Entonces, se necesitarían de hecho muchos más mapas para poder recopilar mucho más léxico de un país, pero sabemos que esta es una tarea que el léxico de un país evidentemente es infinito, de manera que aquí lo que se presenta es una muestra, ¿verdad? A partir de lo que se seleccionó en el cuestionario. Bueno, ¿cuáles son las localidades que contempla el Atlas? ¿Cuáles son los puntos encuestados? Entonces, en los niveles morfosintáctico y fonético, los puntos seleccionados fueron las 17 cabeceras departamentales que conforman nuestro país. Es decir, desde Chinandega hasta Puerto Cabezas, llamada Bilwi también, desde Bilwi hasta Bluefields, y así, es decir, prácticamente se recorrió toda la geografía nacional para poder realizar este atlas lingüístico. Cabe destacar también que para el nivel léxico, también aparte de las cabeceras departamentales, hubo que hubo que visitar algunas zonas, por ejemplo, algunas otras zonas rurales. Por ejemplo, para recopilar el léxico del café, tuvimos que ir a comunidades de Jinotega, de Matagalpa, de Carazo, de las zonas cafetaleras del país. Para recopilar el vocabulario relacionado con el léxico del mar, lógicamente había que ir a las ciudades que tienen costa en el mar. En este caso, por ejemplo, en el caso de Managua, hubo que ir a Mazachapa, a Pochomil. En el caso de Carazo hubo que ir a La Boquita. En el caso de Rivas hubo que ir a San Juan del Sur para poder tener ese contacto, esas entrevistas con los pescadores y y con las personas que manejan ese léxico del mar. Bueno, brevemente vamos a mencionar los informantes, cuáles son las características que debían tener esos informantes, porque habíamos mencionado al inicio que no cualquiera podía eh, participar, sino que debía reunir estas características. Lógicamente debían ser oriundos de la localidad para que conocieran no solo su dialecto, sino las prácticas culturales de su localidad. Si, bueno, había cierta flexibilidad, si no eran oriundos, por lo menos que tuvieran muchos años de vivir en esa zona, por lo menos de 15 a 20 años, y ojalá que nunca hubieran salido de esa localidad. Es decir, entre que si habían vivido toda su vida en esa localidad, eran perfectos informantes. También se procuró que fueran personas mayores, mayores de 30 años o por lo menos de 25, porque se procuraba, ¿verdad?, que tuvieran, entre más conocimientos tenían de su dialecto y de las prácticas culturales de su localidad, pues mejor. Bueno, lógicamente tenían que tener un estado de salud relativamente bueno, tener sus facultades mentales en orden, tener un oído sano para poder escuchar bien las preguntas, tener, en el caso de la fonética, debían tener una dentadura en buen estado, ¿verdad? Para procurar una pronunciación adecuada. También se procuró que estuvieran lo menos influidos posible del sistema educativo formal. Es decir, entre menos era el nivel educativo del informante, mejor.
porque queríamos que la forma que él se expresara, la forma, el vocabulario que él utilizara, fuera más representativo de su localidad, de su variante dialectal. Bueno, entonces es importante mencionar también la cantidad de informantes que participaron, que dieron esa importante contribución para que esta obra fuera posible. Son 386 informantes que están distribuidos de la siguiente manera. Para la fonética se entrevistaron a 68 personas a nivel nacional. Para la morfosintaxis también 68 personas. Y para el léxico dieron su contribución 250 personas. Lógicamente siempre el léxico es donde se requiere de mayor cantidad de participantes por razones obvias, ¿verdad? Ya sabemos que el léxico es bastante amplio. Bueno, entonces también podríamos decir al Atlas Lingüístico Etnográfico de Nicaragua se le llama también Atlas Lingüístico Pluridimensional. ¿Por qué pluridimensional? Porque, bueno, en el léxico solamente se contempla una dimensión, es decir, la dimensión geográfica. Es decir, que si nosotros observamos un mapa, si nosotros observamos un mapa del Atlas, del nivel léxico, podemos ver las variantes distribuidas de manera horizontal, es decir, por regiones, de una región a otra, que es lo que se usa en cada región. En cambio, para los niveles fonético y morfosintáctico, se han aplicado fundamentos de la geolingüística pluridimensional. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los datos se representan por sexo y por edades. De manera que a partir de aquí podemos ver que se recoge, que podemos comparar los datos por edades y por sexo. Es decir, no solo desde una perspectiva dialectal, sino también desde una dimensión sociolingüística. Y aquí podemos ver, vamos a mostrar un ejemplo de esta parte pluridimensional del Atlas Lingüístico Etnográfico de Nicaragua. Es decir, mencionábamos que los niveles morfosintácticos y fonéticos tienen datos en donde podemos comparar la información por edades y por sexo. ¿Qué significa esto? Que podemos nosotros, a partir de un mapa general, se desglosan 9 mapas más. Por ejemplo, ahí podemos observar este mapa referente a los modos y tiempos verbales, en donde se presenta la expresión de una acción futura. Y se demuestra que al igual que en todos los países hispanoamericanos, se prefiere utilizar la perífrasis verbal voy a ir, mañana voy a ir al mercado o mañana voy al mercado. Es decir, se utiliza la perífrasis verbal o se utiliza el presente. A pesar de que se está hablando de una acción futura, no hay ambigüedad por la presencia del adverbio de tiempo. Mañana voy al mercado. Es decir, se sabe que estamos hablando de una acción futura. Y esto es lo que principalmente se usa en Nicaragua. Aquí podemos ver ese dato desde una perspectiva, digamos, en el territorio nacional. Sin embargo, nosotros podríamos comparar los datos por edades y por sexo. Y ahí es donde está la parte pluridimensional. Es decir, que nosotros podemos ver los datos obtenidos de la generación mayor, los datos obtenidos de la generación menor, los datos obtenidos por informantes masculinos. Aquí podemos ver en este mapa se presenta solo la información dicha por los hombres y también hay otro mapa en el cual podemos ver solo la información dicha por mujeres. Es decir que el Atlas da para comparar los datos no solo desde una perspectiva dialectal, sino también sociolingüística, es decir, por edades y por sexo, y eso es lo que corresponde a la parte pluridimensional.
Entonces, para ir finalizando con la exposición, vamos a dar a conocer las conclusiones. Eh, Hay que empezar diciendo que la lectura de los mapas lingüísticos del Allen proporcionan una visión inmediata y simultánea de los rasgos lingüísticos más relevantes del español nicaragüense, podría decirse que en forma de fotografía. Los datos fonéticos, morfosintácticos y léxicos representados en cada uno de los mapas de que se compone el atlas vienen a establecer una clara oposición entre las áreas de donde se esparcen dichos rasgos. Los estudios que se realicen sobre la base de estos mapas permitirán tener una idea más contundente del español hablado en Nicaragua. Sabemos que este trabajo no puede resolverlo todo, pero al menos garantiza una panorámica más objetiva e integral de los principales fenómenos lingüísticos de este país. Como mencionábamos anteriormente, el ALEN supera a los atlas tradicionales al incluir datos de carácter sociolingüístico, tales como la edad y el sexo, en los niveles morfosintácticos y fonéticos. A diferencia del nivel léxico, en donde le mencionábamos que los datos solo se pueden observar desde una perspectiva geográfica. Podríamos observar un ejemplo de estos mapas, por ejemplo, del léxico. Por ejemplo, podemos ver cómo se le llama a una persona que se engaña con facilidad, que es engañada con facilidad en Nicaragua. Ahí tenemos el vocabulario recopilado para dar un ejemplo del nivel léxico. Por ejemplo, ahí podemos ver los datos obtenidos. A una persona que se deja engañar con facilidad se le llama pendejo, tonto, dundo, baboso, idiota, sencillo, Gil, Gilberto, jugado de cegua, mongolo, caballo, atolondrado, ajambado, tareco, estúpido, lerdo. Y podemos ver por la letra, podemos ver qué fue lo que se recopiló en cada cabecera departamental. Por ejemplo, en Granada tenemos la letra D y la letra I. Es decir, que el informante de Granada respondió con la variante baboso y jugado de cegua. Es decir, que podemos ahí ver solamente de una perspectiva geográfica la parte que corresponde al léxico, a diferencia de la parte fonética y morfosintáctica, en donde sí podemos comparar los datos por edades y por sexo. Entonces, de ahí que podemos decir que el ALEN supera a los atlas tradicionales al incluir datos de carácter sociolingüístico tales como la edad y el sexo en los niveles fonético y morfosintáctico. También hay que mencionar que el método geolingüístico pluridimensional se ha aplicado en toda el área centroamericana, incluyendo Belice y Panamá, lo cual permitirá que por primera vez se tenga una visión más amplia y de conjunto sobre la manera de hablar de generaciones mayores y menores de hombres y mujeres en cada una de las regiones del Istmo Centroamericano, las cuales comparten una historia común. Y sobre todo, como se mencionaba al principio, a partir de la publicación de estos atlas que comparten, lo más importante es que comparten una metodología de conjunto, es decir, el mismo método y el mismo cuestionario fue aplicado en los 7 países centroamericanos, desde Belice hasta Panamá. Y eso permite hacer comparaciones no solo entre un país y otro, sino entre todos los países, si nosotros queremos, si un buen investigador decide hacerlo, como sí ya lo han hecho, ¿verdad? A partir de estos atlas se han publicado diccionarios, se han publicado estudios monográficos, en donde se comparan ya sea 2 o 3 países o incluso todos los países se comparan los datos
Entonces también eso es importante porque eh, no solo se estudia de manera aislada un país, sino que al aplicar una metodología de conjunto permite que podamos hasta establecer comparaciones entre todos los países. Y finalmente que tengamos un mejor conocimiento más sistemático del español que se habla en esta parte de América. Y con eso finalizo mi exposición y agradezco por la atención brindada. Muchas gracias, maestro Carmen Chavarría, por esta presentación tan clara de su Atlas Lingüístico Etnográfico de Nicaragua, una obra fundamental para la lingüística nicaragüense. Agradecemos también a quienes nos han acompañado en esta ocasión y los invitamos a nuestra próxima conferencia del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, una perspectiva lingüística. Evento organizado por la Escuela de la Lengua Española Momotombo y la Academia Nicaragüense de la Lengua. Muchas gracias.